¿Alguna vez te has detenido a reflexionar si el diezmo es realmente lo que siempre te han enseñado? Durante años, este principio bíblico ha sido utilizado para imponer cargas que el Señor jamás estableció. En Malaquías 3:10, la Escritura nos dice: «Llevad íntegramente los diezmos al almacén del templo, para que haya provisión en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor Todopoderoso, y veréis si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendiciones sin medida». Pero, ¿hemos comprendido su verdadero significado? ¿Es un mandamiento estricto o una invitación a experimentar la abundancia de Dios? Hoy nos adentraremos en el misterio del diezmo, desvelando verdades que podrían transformar tu manera de verlo para siempre. Si alguna vez has sentido incertidumbre o has deseado entender cuál es el deseo genuino de Dios para tu vida financiera y espiritual, este mensaje traerá luz a tu corazón. Prepárate para descubrir lo que nunca te han dicho. Desde tiempos antiguos, el tema del diezmo ha estado rodeado de confusión, interpretaciones erróneas y hasta miedo. Se nos ha enseñado que es un mandato ineludible, una obligación financiera cuyo incumplimiento nos haría caer en desobediencia ante Dios. Pero, ¿y si todo lo que creemos saber sobre el diezmo no fuera más que una percepción incompleta? ¿Y si su propósito ha sido mal comprendido, y en lugar de ser una expresión de fe se ha convertido en un instrumento de temor? La palabra de Dios nos revela principios que, por generaciones, han sido tergiversados o simplemente ignorados. En Deuteronomio 14:222, el Señor instruye a su pueblo: «Asegúrate de apartar el diezmo de todo lo que produzca tu tierra cada año. Luego, en el lugar que el Señor elija como morada para su nombre, comerás el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite, así como las primicias de tu ganado, para que aprendas a temer al Señor tu Dios siempre». Pero al observar este pasaje con atención, surge una pregunta: si el diezmo incluía la participación del pueblo en su consumo, ¿por qué hoy se nos dice que se trata solo de dinero entregado a la Iglesia? El diezmo, tal como fue establecido en el Antiguo Testamento, era más que una simple ofrenda. Formaba parte de un sistema divino diseñado para sostener la comunidad de Dios. No solo proveía para los levitas, sino que también era una celebración de la fidelidad del Señor. Se apartaba de la cosecha, del ganado y de los frutos de la tierra, y si el camino al templo era largo, se permitía convertirlo en dinero para luego comprar alimentos y disfrutarlos en la presencia de Dios. Qué diferente es este concepto de la enseñanza moderna en tantos lugares. El diezmo no era una carga, sino una declaración constante de confianza en la provisión divina. En Números 18:21, el Señor afirma a los levitas: «Les he dado como heredad todos los diezmos de Israel, en recompensa por su servicio en el tabernáculo de reunión». Los levitas no recibieron tierras como herencia, por lo que Dios estableció los diezmos para su sustento. Sin embargo, incluso ellos debían entregar una porción de lo que recibían como una ofrenda al Señor. Al analizar la historia de Israel, vemos que el diezmo estaba entrelazado con la vida social y espiritual del pueblo. No era una ley que definía la salvación ni un método automático para obtener riquezas. Era parte de un pacto que Dios estableció en un contexto completamente diferente al nuestro. En Malaquías 3:10, Dios proclama una promesa extraordinaria: «Traed todos los diezmos a la casa del tesoro y haya alimento en mi casa. Ponedme a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos, y veréis si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde». Este versículo ha sido usado innumerables veces para argumentar que el diezmo es la clave para la prosperidad financiera, pero si examinamos su contexto descubrimos algo más profundo. En la época de Malaquías, el pueblo de Israel había abandonado la casa de Dios,
Los sacerdotes no estaban recibiendo su provisión y el sistema ordenado por Dios había sido descuidado. La promesa de abrir las ventanas de los cielos no era un esquema de enriquecimiento personal, sino un llamado a restaurar la fidelidad en la administración de lo que Dios había confiado a su pueblo. A través de las Escrituras, vemos principios que nos hablan de la generosidad y la administración fiel, pero en ninguna parte se establece el diezmo como una carga ineludible para aquellos que vivimos bajo la gracia. Jesús hizo mención del diezmo en algunas ocasiones, pero siempre dentro del contexto de la ley mosaica. En Mateo 23, dio a los fariseos con palabras fuertes: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, pero habéis pasado por alto lo más valioso de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de lado lo otro. No estaba estableciendo un mandato eterno sobre el diezmo, sino desenmascarando la hipocresía de aquellos que cumplían con normas externas mientras ignoraban lo esencial. Lo que realmente pesa en el reino de Dios es la justicia, la misericordia y la fe. Si el diezmo fuera una norma inquebrantable para la Iglesia, veríamos una instrucción clara en los escritos apostólicos. Sin embargo, lo que encontramos en el Nuevo Testamento es un llamado constante a dar con generosidad, sin imposiciones ni cantidades fijadas. En 2 de Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos recuerda: «Cada uno debe dar según lo haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al que da con alegría». Este versículo encierra la esencia de la generosidad en la nueva alianza. No se trata de un mandato pesado, sino de una respuesta de gratitud y confianza en Dios. Recordemos aquella escena en la que Jesús observaba a las personas dando sus ofrendas en el templo. En Marcos 12:41-44, Jesús se sentó cerca del lugar donde se depositaban las ofrendas y observó cómo los ricos daban grandes sumas. Pero entonces apareció una viuda pobre y colocó 2 pequeñas monedas. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: «Les aseguro que esta viuda ha dado más que todos los demás, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir». No se trataba de cumplir con un porcentaje fijo, sino de un acto genuino de entrega. Hoy en día, muchos creyentes viven angustiados, temiendo que si no diezman estarán bajo maldición o que Dios los castigará con escasez. Pero esto no es lo que la Biblia enseña. En Cristo, hemos sido llamados a vivir en libertad, guiados por el Espíritu Santo y no por normas legalistas. Gálatas 5:1 nos exhorta: «Manténganse firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no se sometan de nuevo a un yugo de esclavitud». Cuando el diezmo se presenta como una norma inflexible, deja de ser una bendición para convertirse en una carga. La verdadera generosidad no nace de la obligación, sino del amor. Es fundamental comprender que Dios no necesita nuestro dinero, Él es el dueño de todo. El Salmo 50:10-12 nos dice: «Mía es toda bestia del bosque y el ganado en 1000 colinas. Conozco todas las aves de los montes y mío es cuanto se mueve en los campos. Si tuviera hambre, no te lo diría, porque mío es el mundo y todo lo que hay en él». Dar no es una transacción para suplir una necesidad en Dios, sino una expresión de amor y gratitud hacia Él. A lo largo de la historia, ha habido momentos en que la Iglesia ha tergiversado el significado del diezmo, utilizándolo como un mecanismo de control en lugar de un principio de fe. Pero cuando volvemos a la palabra y la estudiamos en su totalidad, descubrimos que el deseo de Dios no es ponernos cargas pesadas, sino invitarnos a vivir en la plenitud de su gracia. La pregunta no debería ser, ¿cuánto debo dar?, sino, ¿cómo puedo honrar a Dios con lo que tengo?
La respuesta siempre se encuentra en una vida de generosidad impulsada por el amor y no por la imposición. Durante siglos, se ha enseñado el diezmo como una orden inapelable, una exigencia divina que debe cumplirse sin cuestionamientos. Sin embargo, cuando examinamos detenidamente las Escrituras, emerge una verdad que ha sido ignorada por generaciones. El diezmo, tal como fue instituido en la ley de Moisés, tenía un propósito específico, pero con el paso del tiempo ese propósito fue distorsionado, convirtiendo un principio de provisión en una carga impuesta mediante argumentos que no se sostienen en la enseñanza bíblica. En Deuteronomio 14, 28, 29, encontramos que cada 3 años el diezmo debía destinarse a los levitas, los extranjeros, los huérfanos y las viudas, para que nadie en Israel sufriera necesidad. Esta práctica reflejaba el amor y el cuidado de Dios por su pueblo, y no un requerimiento inflexible acompañado de promesas de prosperidad material. El sistema del diezmo no fue diseñado para enriquecer a líderes religiosos ni para garantizar privilegios a quienes lo entregaban, sino para proveer sustento a quienes servían en el templo y para suplir las necesidades de los más vulnerables. En Números 18:24, se revela que los levitas, al no poseer tierras como herencia, recibirían los diezmos como su sustento, pero incluso ellos tenían la responsabilidad de apartar una porción de lo recibido y presentarla ante el Señor. Esto nos muestra que el diezmo no era un medio para acumular riquezas, sino un diseño divino de provisión y equilibrio dentro del pueblo de Dios. En el contexto del Antiguo Testamento, el diezmo formaba parte de las ordenanzas establecidas para la nación de Israel y no se aplicaba de manera indiscriminada a todos los creyentes. Solo aquellos que tenían tierras y producían cosechas estaban llamados a diezmar, mientras que los pobres, los extranjeros y los asalariados no tenían obligación. No se trataba de una regla universal ni de un mandato dirigido a toda la humanidad, sino de una instrucción específica para una nación teocrática, donde la adoración y la vida cotidiana estaban profundamente entrelazadas. Con el transcurso del tiempo, la esencia del diezmo comenzó a desvirtuarse. Lo que originalmente había sido un principio de justicia se transformó en un mecanismo de control religioso. Durante la época de los profetas, el pueblo de Israel perdió de vista el propósito detrás del diezmo y lo redujo a una práctica mecánica, sin entendimiento ni devoción genuina. Fue en este contexto que el profeta Malaquías proclamó su llamado, en Malaquías 3:10, instando al pueblo a regresar a la fidelidad en su relación con Dios. No obstante, este pasaje ha sido sacado de su contexto en repetidas ocasiones y empleado para argumentar que quienes no diezman están bajo maldición. Sin embargo, el mensaje de Malaquías no era una advertencia dirigida a toda la humanidad, sino una exhortación específica a Israel, que había abandonado el pacto con el Señor. Con la llegada de Jesús, la comprensión del diezmo cambió por completo. Cristo vino a establecer un nuevo pacto, fundamentado en la gracia y no en la ley. Hebreos 7:12 afirma que al modificarse el sacerdocio, era necesario también un cambio en la ley. Jesús no solo cumplió la ley, sino que la llevó a su máxima expresión, introduciendo un modelo basado en el amor, la generosidad y la entrega. No impuso el diezmo como una carga sobre sus seguidores, sino que enseñó principios de mayordomía y desprendimiento, los cuales trascienden cualquier porcentaje fijo. Al examinar la Iglesia primitiva, se hace evidente que los apóstoles nunca establecieron el diezmo como una obligación para los creyentes. Hechos 3445 describe cómo los primeros cristianos vendían sus posesiones y las compartían según las necesidades de cada uno, no por imposición, sino como una manifestación de amor y unidad. Ninguna de las epístolas de Pablo, Pedro, Juan o Santiago establece el diezmo como una exigencia,
Pero si contienen constantes llamados a la generosidad, a la ayuda mutua y a la contribución voluntaria para la obra del Señor. A pesar de la claridad de la Escritura, la idea de que el diezmo es un mandato ineludible ha sido reforzada por interpretaciones parciales que ignoran la transformación radical que Cristo trajo a través de su sacrificio. En 2 de Corintios 3:6 se nos recuerda que Él nos hizo ministros de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Cuando el diezmo se convierte en una carga impuesta bajo amenaza de maldición, deja de ser una expresión de fe y se vuelve un yugo que no corresponde a la libertad que Cristo nos otorgó. En el ministerio de Jesús, los únicos momentos en que mencionó el diezmo fueron para reprender a los fariseos. Ellos lo practicaban con rigor, pero sin justicia ni amor genuino por Dios. En Lucas 11:42, el Señor les dijo: «Ay de ustedes, fariseos, porque dan el diezmo de la menta, la ruda y toda hortaliza, pero descuidan la justicia y el amor de Dios». Este pasaje no es una validación de la obligatoriedad del diezmo, sino una denuncia contra la hipocresía de aquellos que cumplían con lo externo, pero no vivían en integridad. El principio que Jesús nos dejó no fue el de dar por imposición, sino el de dar con amor, con gratitud y con un corazón transformado por su gracia. En Mateo 6:34, el Señor nos dejó una enseñanza preciosa. Cuando des a los necesitados, que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha, para que tu ofrenda quede en secreto, y tu Padre, que ve lo que se hace en lo oculto, te recompensará en público. La esencia del Evangelio no se basa en cálculos ni porcentajes, sino en un corazón rendido y generoso, transformado por el poder del Espíritu Santo. En la antigua alianza, el diezmo era parte de un sistema estructurado con sacrificios, normas y estatutos para el pueblo de Israel. Sin embargo, en el nuevo pacto, la relación con Dios ya no depende de reglamentos externos, sino de la guía del Espíritu. Gálatas 5:18 declara con claridad: si son guiados por el Espíritu, ya no están bajo la ley. Esto nos revela que la vida cristiana no es una lista de deberes impuestos, sino una vida llena del Espíritu que produce frutos de amor y justicia. El problema surge cuando el diezmo se presenta como un requisito indispensable para recibir bendiciones. La enseñanza de que dar un 10% de los ingresos garantiza prosperidad inmediata, no tiene fundamento en la revelación del Nuevo Testamento. Dios no está limitado por fórmulas ni por los cálculos humanos. Su provisión no depende de un número, sino de su fidelidad inquebrantable. Filipenses 4:19 lo expresa de manera maravillosa. Mi Dios suplirá todas sus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Cuando se examina el diezmo con un enfoque sincero y completo, se hace evidente que su propósito original no era establecer una obligación universal ni condicionar la bendición de Dios a una cantidad específica. En esta era de gracia, el llamado es a dar con libertad, con alegría y sin presión. 2 de Corintios 9:7 nos recuerda: cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no de mala gana ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El verdadero sentido del diezmo en la Escritura siempre apuntó a la provisión de Dios y al cuidado de aquellos que estaban en necesidad, asegurando que su pueblo no sufriera escasez. Con el paso del tiempo, esta enseñanza ha sido tergiversada y utilizada como una herramienta de control, imponiendo cargas innecesarias sobre los creyentes. Sin embargo, cuando se mira a la luz del Evangelio, queda claro que Dios no busca cuotas fijas, sino un corazón generoso y agradecido que da en respuesta a su amor. Muchas congregaciones han convertido el diezmo en un mandato inquebrantable. Se ha predicado que aquellos que no diezman están en desobediencia y bajo maldición, creando un ambiente de temor y culpa,
en lugar de una verdadera comprensión de la palabra. Se ha afirmado que el diezmo es la llave para desbloquear la prosperidad, pero cuando se estudia la Escritura con profundidad, se revela una realidad distinta. Malaquías 3:8-9 ha sido uno de los pasajes más utilizados en este contexto. ¿Robará el hombre a Dios? Pues ustedes me han robado. Pero preguntan, ¿en qué te hemos robado? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes están bajo maldición, porque toda la nación me ha robado. Sin embargo, este mensaje no estaba dirigido a la Iglesia ni a todos los creyentes a lo largo de la historia, sino a Israel en un tiempo específico, cuando los sacerdotes habían sido negligentes en la administración de las ofrendas. Desde el inicio, el libro de Malaquías dejó claro su destinatario. En Malaquías 2:1, se nos dice, ahora, sacerdotes, este mandamiento es para ustedes. La reprensión no iba dirigida al pueblo en general, sino a aquellos responsables de administrar los recursos del templo y que habían fallado en su labor. Sin embargo, con el tiempo, este pasaje ha sido interpretado de manera aislada para imponer cargas sobre los creyentes, afirmando que aquellos que no diezman están robándole a Dios y atrayendo sobre sí mismos una maldición. El problema se agrava cuando la enseñanza sobre el diezmo se utiliza como un medio de manipulación. Se ha promovido la idea de que la única manera de garantizar la bendición financiera es dar el diezmo, convirtiéndolo en un requisito indispensable para la prosperidad. Sin embargo, este concepto contradice las palabras de Jesús acerca de la provisión divina. En Mateo 6:31-33, nuestro amado Señor declaró, «No os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Con qué nos vestiremos? Porque los paganos buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que las necesitáis. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido». La provisión divina no está anclada en un sistema basado en cantidades, sino en una fe genuina y una relación de dependencia con el Señor. En el Nuevo Testamento no se observa que la Iglesia primitiva estableciera el diezmo como una regla inflexible. En su lugar, se manifestaba un espíritu de generosidad, donde cada creyente velaba para que ninguno pasara necesidad. No se impuso una obligación de dar un porcentaje exacto, sino que se promovía un corazón desprendido y dispuesto a servir. El énfasis excesivo en el diezmo ha desviado a muchas congregaciones del propósito real del Evangelio. En vez de proclamar la fe, la misericordia y la obediencia sincera a Dios, el mensaje se ha reducido a un sistema financiero. Se ha transmitido la idea errónea de que la prosperidad espiritual depende de cuánto se entrega, lo que ha generado una distorsión en la comprensión de la gracia salvadora. Sin embargo, Efesios 2:8-9 nos recuerda con claridad, «Porque por gracia sois salvos, mediante la fe, y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». La vida cristiana no se fundamenta en contribuciones económicas, sino en una fe viva y sincera en Cristo Jesús. A lo largo de la historia de la Iglesia, el diezmo no siempre fue una norma universal. En los primeros siglos del cristianismo, las ofrendas eran voluntarias y destinadas a sostener a los necesitados. No fue sino hasta la institucionalización de la Iglesia que el diezmo se convirtió en un requisito sistemático. Hubo épocas en las que incluso se establecieron impuestos eclesiásticos, donde los creyentes eran obligados a entregar parte de sus ingresos bajo amenaza de sanción espiritual y social. Pero la idea de que el diezmo es una transacción que garantiza bendiciones materiales no se encuentra en la Escritura. La enseñanza de Jesús sobre dar siempre se enfocó en la actitud del corazón y en la confianza en Dios, no en fórmulas económicas para obtener prosperidad. En Lucas 12:41,
Jesús contempló a una viuda que dio 2 pequeñas monedas y expresó: «Os aseguro que esta viuda ha dado más que todos, porque ellos dieron de lo que les sobraba, pero ella, en su pobreza, entregó todo lo que tenía para vivir». Dios no mide la cantidad, sino la intención genuina del corazón. Cuando el diezmo se impone como una obligación rígida, se pierde de vista el verdadero significado de la generosidad. La enseñanza apostólica no estableció el diezmo como una carga obligatoria, sino que promovió la mayordomía sabia y el acto de dar como una expresión de amor. En 2 de Corintios 9, 6, 7, el apóstol Pablo instruyó: «El que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará». Cada uno debe dar según lo que haya decidido en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. El problema de presentar el diezmo como una exigencia es que coloca a los creyentes en un sistema de deuda y recompensa, en vez de guiarlos a una comprensión profunda de la administración cristiana. Se ha propagado la noción de que dar asegura prosperidad, cuando la palabra de Dios enseña que la verdadera bendición radica en vivir conforme a su voluntad en todas las áreas de nuestra existencia. En Mateo 23, 23, Jesús reprendió a los fariseos con palabras firmes: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y descuidáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. La enseñanza de Cristo y de los apóstoles siempre priorizó la justicia y el amor a Dios sobre las normas externas. Romanos 13:8 nos exhorta: «No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley». La verdadera esencia de la vida cristiana no se encuentra en reglas financieras, sino en un amor auténtico reflejado en nuestras acciones. El mensaje del Evangelio nos llama a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios, no bajo cargas impuestas por interpretaciones erradas. En Gálatas 5:1 se nos exhorta: «Manteneos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres, y no os sometáis de nuevo al yugo de esclavitud». La generosidad es la manifestación natural de un corazón que ha sido renovado por el Espíritu Santo, no una carga impuesta por normas humanas. Cuando el diezmo se presenta como un deber inflexible, se transforma en una barrera para experimentar la verdadera esencia de dar dentro del reino de Dios. La palabra nos guía a administrar nuestros recursos con fidelidad y amor, no bajo el peso del miedo o la manipulación. El interés de Dios no radica en cálculos exactos, sino en vidas que se entregan por completo a su propósito. Lo esencial no está en un porcentaje rígido, sino en una actitud de absoluta rendición a su voluntad. El mensaje de Cristo revolucionó por completo la comunión del hombre con Dios, derribando estructuras religiosas que habían gobernado por siglos. Él no vino a añadir nuevas cargas ni a instituir sistemas estrictos de contribución, sino a revelar la esencia genuina de la generosidad, el amor y la entrega incondicional. Si el diezmo fuera un mandato indispensable en el nuevo pacto, Jesús y los apóstoles lo habrían declarado con claridad. Sin embargo, en sus enseñanzas no encontramos ninguna exigencia de un porcentaje obligatorio ni amenazas de maldición para quienes no lo practican. En su lugar, se nos muestra un modelo distinto, en el que el dar surge del corazón, sin imposición ni coacción, sino como una respuesta espontánea al amor divino. Cuando los fariseos se aferraban a la letra de la ley sin captar su esencia, Jesús los confrontó con la verdad. En Mateo 23, 23, les reprendió con estas palabras: «Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el eneldo y el comino, y habéis dejado lo más importante de la ley,
la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. No era que diezmar estuviera mal, sino que habían convertido la práctica en un acto mecánico y vacío, mientras pasaban por alto los principios fundamentales del reino. La justicia, la misericordia y la fe eran mucho más valiosas que cualquier sistema externo de cumplimiento. Jesús no derogó la ley en aquel momento porque seguía vigente para Israel, pero al establecer el nuevo pacto con su sacrificio, levantó todo a una dimensión más profunda. La Iglesia primitiva no se basó en la obligatoriedad del diezmo, sino en la entrega sincera, en compartir con generosidad lo que cada uno tenía, sin imposiciones. Hechos 2:44-45 describe cómo los primeros cristianos vendían sus posesiones y bienes para distribuirlos conforme a la necesidad de cada uno. No se menciona un porcentaje obligatorio, ni se amenaza con maldiciones a quienes no contribuyeran. La clave estaba en la disposición voluntaria, no en la exigencia. Pablo confirma este principio en 2 de Corintios 9:7 al afirmar: cada uno de como propuso en su corazón, no con tristeza ni por obligación, porque Dios ama al dador alegre. En el Nuevo Testamento, dar no es un peso impuesto, sino un acto de amor y mayordomía. Cuando analizamos la Escritura, descubrimos que la enseñanza de Cristo y la doctrina apostólica no sostienen la idea de un diezmo obligatorio. Si los primeros discípulos, quienes caminaron con Jesús y fueron instruidos directamente por los apóstoles, no establecieron el diezmo como una norma inmutable, ¿por qué se ha convertido en un mandato incuestionable? La respuesta se encuentra en la evolución histórica de la Iglesia, donde con el tiempo se añadieron estructuras y regulaciones que no formaban parte del diseño original. El llamado de Jesús no es a seguir un esquema de contribución fija, sino a vivir una existencia plenamente rendida a su voluntad. En Lucas 12:33-34, nos enseña: vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde el ladrón no llega ni la polilla destruye. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La generosidad en el reino de Dios no se mide por cifras, sino por la posición del corazón ante Él. Cuando Pablo instruía a las iglesias sobre la ayuda a los necesitados y el sostenimiento de la obra del Evangelio, lo hacía desde una perspectiva de voluntariedad y gratitud, nunca desde la imposición. En 1 Corintios 16:1-2, se nos anima a apartar una porción conforme a lo que el Señor haya visto bien dar a cada uno, sin imponer un porcentaje fijo ni recurrir a términos del pacto antiguo. A lo largo de las epístolas, no encontramos un mandamiento que establezca el diezmo como una obligación universal, sino más bien un llamado a dar con un corazón movido por el amor. La esencia del mensaje divino es la transformación interior. En 1 Juan 3:17 se nos revela esta verdad. Pero el que posee bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón, ¿cómo puede decir que el amor de Dios permanece en él? No se trata de cumplir con un requerimiento para recibir bendiciones personales, sino de reflejar el carácter de Cristo a través de un amor genuino y compasivo. La enseñanza de Jesús y de sus apóstoles desmonta la mentalidad de intercambio que algunos han tratado de promover. No damos para obtener algo a cambio, damos porque hemos recibido de su gracia sin medida. Romanos 8:32 nos recuerda esta gloriosa realidad. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Dios es proveedor por excelencia, y su fidelidad no está sujeta a cifras o porcentajes, sino a su naturaleza inmutable. A través del tiempo, la enseñanza del diezmo ha sido tergiversada en muchos contextos,
convirtiéndose en una carga impuesta sobre los creyentes en lugar de un acto de fe y gratitud. Cuando dar se vuelve una obligación rígida, se pierde la alegría de hacerlo y la relación con Dios se distorsiona. En lugar de ser una manifestación de confianza y amor, se transforma en una imposición basada en interpretaciones parciales. Sin embargo, en el reino de Dios, la generosidad no se mide por cantidades fijas, sino por la dirección del Espíritu Santo. En Gálatas 5:18, se nos dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. La vida en Cristo no está gobernada por normas externas, sino por una obra interior que nos conduce a vivir en conformidad con su voluntad. El Evangelio no se trata de reglas financieras, sino de una comunión viva con el Señor y con nuestros hermanos en la fe. Jesús mismo enseñó en Mateo 6:19-21, no acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino acumulaos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido corrompen y donde los ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La verdadera riqueza no se encuentra en lo material, sino en vivir en armonía con el propósito divino. Si el Señor hubiera establecido un sistema de diezmos obligatorios, habría dejado instrucciones claras sobre su implementación en la Iglesia. Sin embargo, lo que vemos es un constante llamado a la libertad, al desprendimiento voluntario y a la confianza plena en la provisión divina. La obra de Cristo no consistió en modificar normas externas, sino en regenerar el corazón humano. En 2 de Corintios 3:6 se nos recuerda: Él nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. La vida cristiana no se basa en cumplir con requisitos mecánicos, sino en ser transformados por la acción del Espíritu Santo. Cuando examinamos la palabra de Dios con un corazón abierto, se hace evidente que la doctrina del diezmo tal como se predica en algunos lugares no es una exigencia del nuevo pacto. Lo que el Señor desea no es una cantidad fija de dinero, sino una entrega absoluta del ser. En 1 Timoteo 6:17-1-99, se nos exhorta a no confiar en las riquezas terrenales, sino en Dios, que nos provee en abundancia para que disfrutemos y para que seamos generosos en buenas obras. El mensaje del Evangelio es un llamado a la libertad, lejos de cargas impuestas por interpretaciones erróneas. Romanos 12:2 nos insta a renovar nuestra mente para comprender la perfecta voluntad de Dios. La generosidad no es una exigencia forzada, sino la expresión natural de un alma que ha sido tocada por la gracia divina. El Señor no busca transacciones económicas, sino una relación sincera con sus hijos. En Juan 4:23, Jesús nos dice: pero la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre busca a tales que le adoren. La verdadera entrega no se mide en cifras, sino en una vida completamente rendida a su voluntad. El Evangelio nunca fue diseñado como un sistema de intercambios, sino como una invitación a vivir en total dependencia de Dios. A lo largo del tiempo, la idea de que la bendición de Dios está vinculada a ofrendas económicas ha sido repetida tantas veces que ha arraigado en el corazón de muchos como una verdad incuestionable. Se ha enseñado que el acto de entregar dinero, especialmente bajo el concepto del diezmo, es la clave para acceder a la abundancia, como si el Todopoderoso operara bajo un sistema de recompensas monetarias. Se ha predicado que quien diezma fielmente verá sus finanzas multiplicadas, mientras que quien no lo hace está desobedeciendo y cerrando las puertas a la provisión celestial. Pero, al examinar las Escrituras con detenimiento,
nos damos cuenta de que este mensaje no se alinea con la enseñanza de Cristo ni con la doctrina apostólica. Jesús habló más sobre el dinero que sobre muchos otros temas, no porque quisiera establecer una estructura económica dentro de la fe, sino porque sabía que el dinero revela la verdadera condición del corazón. En Mateo 6:24, dejó claro que nadie puede servir a dos señores, porque inevitablemente amará a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas al mismo tiempo. Sus palabras no eran una condena a la posesión de bienes materiales, sino una advertencia contra la dependencia de ellos como fuente de seguridad y propósito en la vida. La corriente que asocia la fe con la prosperidad material ha distorsionado el mensaje puro del reino. En lugar de presentar a Dios como el proveedor que suple conforme a sus riquezas en gloria, se ha promovido la noción de que dar dinero es la llave para recibir más dinero, reduciendo la relación con él a un simple intercambio basado en expectativas terrenales. El principio de que la generosidad trae bendición no es incorrecto en sí mismo, pero cuando se predica como una fórmula garantizada, se pierde de vista la soberanía de Dios. No todas las bendiciones son tangibles y no todo acto de fe se traduce en prosperidad inmediata. En Filipenses 4:11-12, Pablo afirmó que había aprendido a vivir en cualquier circunstancia, tanto en la escasez como en la abundancia, porque su fortaleza no dependía de sus bienes, sino de Cristo. Esto contradice la idea de que la fidelidad en dar siempre resultará en riquezas, porque la mayor bendición no está en lo que se recibe, sino en la absoluta confianza en la provisión divina. El problema surge cuando se presenta el diezmo como un requisito indispensable para asegurar el bienestar financiero. Se ha predicado que sin esta práctica, las finanzas estarán limitadas, basándose en interpretaciones erróneas de pasajes como Malaquías 3:10. Sin embargo, la Biblia no establece el diezmo como una garantía de riqueza. La enseñanza genuina sobre dar se centra en la disposición del corazón, no en la cantidad entregada. En 2 de Corintios 9:7, la palabra nos exhorta a dar con alegría, sin presión ni tristeza, porque Dios ama al que ofrenda con gratitud y fe, no por obligación o temor. Cuando Jesús enseñó sobre la dependencia del Padre, lo hizo mostrando que la verdadera seguridad no está en lo que poseemos, sino en confiar en que Dios proveerá. En Mateo 6:25-26, declaró que las aves no siembran ni cosechan, pero el Padre Celestial las alimenta. Si Él cuida de los pájaros, ¿cuánto más cuidará de sus hijos? Este mensaje desmiente la idea de que se debe cumplir con un requisito financiero para recibir la provisión divina. La fe en su amor es la que sustenta, no la cantidad que se pueda dar. El peligro de la enseñanza que asocia el diezmo con la prosperidad es que convierte la generosidad en una transacción con expectativas de ganancia, en lugar de un acto de adoración genuina. En Hechos 20:35, se nos recuerda una enseñanza de Jesús. Más bienaventurado es dar que recibir. Pero esto no significa que dar garantice un retorno material, sino que el gozo verdadero está en reflejar el carácter de Dios, quien da sin esperar nada a cambio. La equivocación de vincular la bendición con la cantidad entregada ha llevado a muchos a vivir en ansiedad, temiendo que si no diezman estarán bloqueando la intervención de Dios en sus vidas. Pero esta no es la enseñanza del Nuevo Testamento. En Romanos 8:32 se nos dice que Dios, que no escatimó ni a su propio Hijo, nos dará juntamente con Él todas las cosas. Nuestra seguridad en su provisión no depende de una contribución económica específica, sino de su amor inagotable. El apóstol Pablo, en sus cartas, jamás impuso el diezmo como una condición para recibir bendición. En cambio, enseñó sobre la generosidad desde la gracia, recordándonos que lo más importante no es la cantidad que damos, sino el corazón con el que lo hacemos.
En 1 Timoteo 6:17, 1:99, se advierte a los que poseen riquezas que no coloquen su confianza en ellas, sino en el Señor, quien generosamente nos concede todo en abundancia. La instrucción no se centra en diezmar para recibir más, sino en ser generosos en realizar buenas obras y en compartir con alegría, acumulando así un tesoro en el cielo. La enseñanza bíblica sobre la provisión divina no está basada en porcentajes ni en exigencias financieras, sino en una relación de fe y dependencia en Dios. En el Salmo 37:25, David testifica que jamás ha visto al justo en abandono ni a sus hijos mendigando pan. Esta promesa no está condicionada a la práctica del diezmo, sino que es un testimonio de la fidelidad inquebrantable de Dios para con aquellos que andan en obediencia a Él. La idea de que diezmar abre las ventanas de los cielos y garantiza prosperidad, es una interpretación parcial de la palabra. La bendición del Altísimo se manifiesta de múltiples formas, y su provisión no se basa en transacciones monetarias, sino en su inmensa gracia. Jesús declaró en Mateo 7:11 que si los padres terrenales saben dar cosas buenas a sus hijos, cuanto más nuestro Padre Celestial dará bendiciones a quienes se las pidan. La dádiva de Dios no puede ser comprada ni negociada, porque es un reflejo puro de su amor inagotable. El Evangelio no nos llama a someternos a un esquema financiero impuesto por los hombres, sino a vivir con plena libertad, confiando en que Dios es suficiente. En Gálatas 5:1, se nos exhorta a mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos hizo libres, sin volver a ataduras de esclavitud. La generosidad no debe ser vista como una carga u obligación pesada, sino como una expresión tangible del amor de Dios en acción. Cuando comprendemos que nuestra verdadera provisión proviene de Él y no de estructuras humanas, nuestra perspectiva sobre el dar se transforma por completo. En 2 de Corintios 8:12, se nos dice que la ofrenda es aceptable según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Esto contradice la idea de que el diezmo debe ser entregado sin importar la situación económica, pues la generosidad no se basa en imposiciones, sino en un corazón dispuesto a bendecir. La enseñanza de la prosperidad ha tergiversado la verdadera esencia del dar, llevándolo a una dimensión ajena a las palabras de Jesús y a la práctica de la Iglesia primitiva. Se ha fomentado la idea errónea de que dar garantiza multiplicaciones materiales, cuando en realidad la bendición divina no depende de la cantidad ofrecida, sino de la confianza depositada en Él. En Hebreos 13:5, se nos instruye a vivir libres de avaricia, satisfechos con lo que tenemos, pues Dios ha prometido nunca abandonarnos ni dejarnos desamparados. La Biblia es clara respecto a la provisión. El Señor es fiel para suplir conforme a su voluntad, no según cálculos o normas humanas. En Mateo 6:33, se nos revela la clave: buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. No se trata de cumplir con una regla financiera, sino de caminar en confianza y obediencia. La seguridad económica de un creyente no depende de cuánto entrega, sino de quién es su proveedor. Dios no está interesado en transacciones, sino en una relación basada en la fe y en la entrega sincera del corazón. Jeremías 17:7-8 proclama que bendito es el que confía en el Señor, aquel cuya esperanza está en Él, no en lo que pueda dar, no en una ley rígida, sino en la certeza de que su sustento proviene del cielo y no de estructuras creadas por los hombres. La bendición divina no se compra, se recibe por gracia. La enseñanza del diezmo ha sido transmitida por generaciones como un requisito ineludible, considerado por algunos como la clave para la prosperidad y la bendición celestial. Sin embargo, cuando la Escritura es examinada con detenimiento, la realidad que emerge es distinta a la que ha sido predicada en muchos púlpitos. La generosidad es un principio central en la vida cristiana,
Pero la manera en que se ha impuesto el diezmo ha desvirtuado su verdadero propósito, convirtiéndolo en una carga más que en una expresión de gratitud. El Nuevo Testamento no establece el diezmo como un mandamiento para la Iglesia. Jesús y los apóstoles hablaron extensamente sobre la administración de los recursos, pero siempre desde la perspectiva del amor, la justicia y la total dependencia de Dios, nunca como una norma rígida e inquebrantable. En 2 de Corintios 9:7, el apóstol Pablo nos recuerda que cada persona debe dar conforme a lo que haya determinado en su corazón, sin sentirse forzado ni actuando por presión externa, porque el Señor ama a aquel que da con alegría. No encontramos aquí ninguna regla que establezca un porcentaje obligatorio, sino más bien una invitación a ofrendar con gozo y libertad. La esencia del Evangelio no radica en esquemas financieros, sino en una transformación profunda del corazón. En Romanos 12:2 se nos exhorta a no amoldarnos a la mentalidad de este mundo, sino a experimentar una renovación en nuestro entendimiento para así discernir la voluntad perfecta, buena y agradable de Dios. Si el diezmo fuera un mandato absoluto e invariable para todos los creyentes, lo veríamos claramente estipulado en la enseñanza apostólica. Pero lo que realmente hallamos es un llamado a la generosidad espontánea, sin imposiciones ni amenazas. El modelo de la Iglesia primitiva no se estructuraba sobre la base de diezmos obligatorios, sino en un compartir sincero y voluntario. En Hechos 2:44-45, se describe cómo los creyentes vivían en unidad, teniendo todas sus posesiones en común, vendiendo lo que poseían y distribuyéndolo según las necesidades de cada uno. No había una norma fija de contribución, sino un espíritu de amor y comunión. Lo que impulsaba a aquellos primeros cristianos a dar no era el temor a una maldición ni la expectativa de recibir multiplicación material, sino la inmensurable gracia de Dios manifestada en sus vidas. La enseñanza bíblica sobre la generosidad no está centrada en cumplir con un requisito, sino en reflejar el corazón de Dios a través de una vida desprendida. En Efesios 5:1-2 se nos anima a imitar a Dios como hijos y a caminar en amor, siguiendo el ejemplo de Cristo, quien se entregó a sí mismo como una ofrenda y sacrificio fragante para Dios. Su sacrificio en la cruz es el testimonio supremo de dar sin condiciones, un acto de amor absoluto que no se basó en un sistema de recompensas. Cuando el diezmo se establece como una exigencia inflexible, se corre el peligro de caer en un enfoque legalista que aleja a las personas de la verdadera libertad en Cristo. En Gálatas 5:1 se nos exhorta a mantenernos firmes en la libertad con la que Cristo nos ha hecho libres y a no someternos de nuevo a un yugo de esclavitud. La generosidad no debe ser vista como una carga impuesta por normas humanas, sino como una respuesta natural al amor y la gracia de Dios. El problema de convertir el diezmo en una ley rígida es que puede generar una mentalidad de intercambio, donde la relación con Dios se mide por lo que se da y lo que se recibe. Pero Jesús fue claro al enseñar que la verdadera riqueza no reside en lo material, sino en lo eterno. En Mateo 6:19-21, nos instruye a no acumular tesoros en la tierra, sino en el cielo, porque donde esté nuestro tesoro, allí también estará nuestro corazón. La bendición de Dios no se obtiene con dinero ni se garantiza con una cuota fija. Brota de una vida entregada completamente a su voluntad. El amor al dinero es un obstáculo para la vida espiritual auténtica. En 1 Timoteo 6:10 se nos advierte que la raíz de todos los males es el amor al dinero, y que muchos, al codiciarlo, se apartaron de la fe y se llenaron de aflicción. La enseñanza de que la prosperidad depende del diezmo ha llevado a muchos a confiar más en un sistema que en Dios mismo. Pero la verdadera seguridad no radica en lo que damos, sino en aquel que es nuestro proveedor. El Evangelio nos llama a una vida de absoluta dependencia de Dios,
confiando en su provisión sin aferrarnos a métodos humanos. En Mateo 6:31-33, Jesús nos dice que no debemos preocuparnos por la comida o la vestimenta, porque nuestro Padre Celestial sabe de que tenemos necesidad, y nos exhorta a buscar primero su reino y su justicia, asegurándonos de que todo lo demás nos será añadido. La bendición de Dios no está en seguir un porcentaje establecido, sino en vivir en total alineación con su propósito. La enseñanza apostólica sobre la ofrenda no impone un sistema rígido, sino que nos lleva a la generosidad como fruto del Espíritu. En 2 de Corintios 8:12, se nos enseña que si hay disposición, la ofrenda es aceptable conforme a lo que se tiene y no según lo que no se tiene. No hay presión por cumplir con una cantidad exacta, sino una invitación a dar con sinceridad y libertad. El mensaje de Jesús no fue acerca del diezmo, sino sobre la entrega total de la vida. En Lucas 12:33-34, Jesús nos exhorta a desprendernos de nuestras posesiones y a compartir con generosidad, acumulando así riquezas en el cielo, donde nada puede corromperlas. En el reino de Dios, la generosidad no se mide en cifras ni en cantidades, sino en la entrega sincera del corazón. La verdadera bendición no se encuentra en lo material, sino en lo espiritual, y no está sujeta a transacciones humanas, sino a una vida sometida a su voluntad. Si observamos las Escrituras con sinceridad, descubrimos que bajo el nuevo pacto, el diezmo no es un mandato obligatorio. Jesús y los apóstoles nos llaman a vivir en amor y servicio, no bajo normas rígidas impuestas por el hombre. En 1 Juan 3:17, se nos advierte que si alguien ve a su hermano padeciendo necesidad y no se conmueve para ayudarlo, entonces el amor de Dios no mora en él. El verdadero dar no consiste en seguir una regla matemática, sino en responder con un corazón sincero a las necesidades de los demás. En 2 de Corintios 3:6 se nos recuerda que somos ministros de un nuevo pacto, no basado en la letra que esclaviza, sino en el espíritu que da vida. La vida cristiana no se fundamenta en imposiciones, sino en la guía y dirección del Espíritu Santo. La riqueza verdadera no se encuentra en lo que podemos dar, sino en aquel en quien hemos depositado nuestra confianza. Filipenses 4:19 nos asegura que Dios suplirá todas nuestras necesidades conforme a su gloriosa riqueza en Cristo Jesús. No proviene de un sistema humano de contribución, sino de la fidelidad inquebrantable de nuestro Señor. Se ha enseñado que el diezmo es un requisito indispensable para recibir bendiciones, pero la palabra de Dios nos llama a vivir en libertad. Romanos 8:32 nos recuerda que si Dios no escatimó ni siquiera a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también todas las cosas junto con Él? Su provisión no está condicionada a una exigencia humana, sino a su amor eterno e inagotable. El Evangelio nos invita a dar sin coerción, sin temor y sin manipulación. Hechos 20:35 nos enseña que hay mayor bienaventuranza en dar que en recibir, pero esta verdad no se trata de una promesa de prosperidad terrenal, sino de una vida rendida en amor y generosidad. Dios no busca cantidades, sino corazones entregados. En Juan 4:23, Jesús dijo que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera entrega no se mide en cifras establecidas, sino en una vida rendida totalmente a su gloria. La mayor ofrenda que podemos presentar no es el diezmo, sino una existencia completamente rendida a su propósito eterno. Dios nunca diseñó su mensaje como una serie de transacciones o cuotas establecidas para obtener bendiciones. Desde el principio, su anhelo ha sido atraer al hombre a una relación genuina, basada en la confianza y la obediencia. Sin embargo, a lo largo de la historia, se ha distorsionado esta verdad y se ha asociado la fe con un sistema financiero que la Escritura no respalda.
Se ha predicado que el diezmo es la llave de la prosperidad, una puerta que solo se abre con dinero. Sin embargo, cuando contemplamos la enseñanza de Jesús, vemos que la verdadera riqueza no radica en lo que damos, sino en cómo vivimos en la presencia de Dios. El problema no es la práctica del diezmo en sí, sino la manera en que se ha impuesto como un requisito que determina la espiritualidad y la relación con Dios. Se ha inculcado la idea de que aquellos que no diezman están en desobediencia y que están reteniendo lo que pertenece a Dios, pero esta interpretación es incompleta. La Escritura nos habla de la importancia de la generosidad, del apoyo a la obra de Dios y de la responsabilidad de socorrer a los necesitados, pero nunca establece el diezmo como una condición para recibir su gracia. La provisión divina no está sujeta a un porcentaje fijo, sino a la fidelidad y el amor inagotable de nuestro Padre Celestial. Cuando el diezmo se impone como una obligación, se corre el riesgo de desviar la verdadera motivación del corazón. En lugar de dar como un acto de gratitud, muchos lo hacen por temor a perder la bendición o con la esperanza de obtener algo a cambio. Sin embargo, la verdadera generosidad no nace de la obligación ni del deseo de recompensa. Jesús nos enseñó que lo que realmente importa es la actitud del corazón. En Lucas 21:14, Él observó a una viuda que entregó 2 monedas insignificantes y declaró que su ofrenda tenía más valor que todas las riquezas de los demás, porque ella dio con sinceridad y entrega absoluta. Lo relevante no era la cantidad, sino la disposición de su alma. Cuando el diezmo se convierte en una norma inflexible, corremos el peligro de reducir la fe a un sistema de méritos, donde la relación con Dios depende de lo que damos. Pero la gracia de Dios nunca ha estado sujeta a obras humanas. En Efesios 2:8-9, se nos recuerda que la salvación es un regalo de Dios, recibido por gracia a través de la fe, y no algo que podamos alcanzar por nuestros propios méritos. Así como no podemos ganar la salvación por nuestras obras, tampoco la provisión del Señor depende de nuestras finanzas. Dios no está condicionado por cifras, ni requiere del dinero de los hombres para obrar a favor de su pueblo. El Evangelio nos invita a una vida de plena confianza en Dios, donde nuestro sustento proviene de su mano y no de métodos humanos. Jesús enseñó que nuestro Padre Celestial ya conoce nuestras necesidades antes de que las expresemos en oración, y que cuando buscamos primero su reino y su justicia, todo lo demás viene por añadidura. La fe no se trata de seguir reglas estrictas, sino de aprender a depender completamente de la provisión divina. En Mateo 6:25-26, Jesús nos dio el ejemplo de las aves del cielo, que no siembran ni cosechan, y sin embargo el Padre las alimenta. Si Él cuida de cada una de ellas, ¿cuánto más se ocupará de sus hijos? La seguridad no se encuentra en cumplir con una cantidad específica, sino en confiar plenamente en que Dios es más que suficiente. La enseñanza del diezmo ha sido utilizada en muchas ocasiones como una carga impuesta, cuando en realidad la verdadera generosidad no surge de la obligación, sino del amor genuino. En 2 de Corintios 9:7, la palabra nos dice que cada uno debe dar según haya decidido en su corazón, sin tristeza ni presión, porque Dios ama al dador alegre. No hay un mandato legalista para diezmar, sino un llamado a dar con libertad. La diferencia entre estos dos enfoques es fundamental. Mientras uno impone una carga pesada, el otro abre la puerta a una vida de entrega voluntaria. Reducir la bendición de Dios a una transacción financiera distorsiona el mensaje central del Evangelio. Jesús no vino a establecer normas económicas, sino a traer una transformación total a nuestras vidas. En Mateo 19:21, cuando el joven rico preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús le dijo que vendiera sus bienes y los diera a los pobres. No porque la salvación dependiera de eso,
sino porque su corazón estaba atado a las riquezas. El problema nunca ha sido el dinero en sí mismo, sino la confianza que las personas depositan en él. Cuando el diezmo se presenta como una fórmula para obtener prosperidad, se corre el riesgo de fomentar una visión equivocada de la provisión de Dios. En lugar de descansar en su fidelidad, muchos terminan viendo la ofrenda como un medio para recibir recompensas materiales. Pero la verdadera bendición no se mide en bienes terrenales, sino en la paz y la plenitud que solo Dios puede dar. Pablo, en Filipenses 4:11-12, nos habla de haber aprendido a estar satisfecho en cualquier circunstancia, ya sea en tiempos de abundancia o de necesidad, porque su confianza no estaba puesta en lo que tenía, sino en Cristo. Ese es el verdadero llamado del Evangelio, vivir en la libertad que solo Jesús puede dar. En Gálatas 5:1 se nos exhorta a permanecer firmes en esa libertad y a no volver a estar sujetos a cargas impuestas. La generosidad nunca debe ser un peso, sino la expresión natural del carácter de Dios en nosotros. En 1 Juan 3:17, la Escritura nos confronta con una verdad poderosa. Si alguien ve a su hermano en necesidad y no se conmueve para ayudarlo, entonces el amor de Dios no mora en él. La verdadera generosidad no consiste en adherirse a un porcentaje fijo, sino en responder con un corazón sincero a las necesidades de los demás. En Romanos 12:2, la palabra nos exhorta a no amoldarnos a los patrones de este mundo, sino a ser renovados en nuestra mente para discernir la voluntad perfecta de Dios. La obediencia genuina no es simplemente cumplir normas externas, sino vivir bajo la dirección del Espíritu Santo. Dios no depende de las riquezas de los hombres para bendecirlos, ni su provisión está limitada por lo que puedan ofrecer. Romanos 8:32 nos recuerda que si Dios no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por amor a todos nosotros, ¿cómo no nos dará juntamente con él todas las cosas? La bendición de Dios no es una retribución por ofrendas monetarias, sino la manifestación de su amor infinito. Jesús no llamó a sus seguidores a adherirse a un sistema financiero, sino a rendir completamente sus vidas a la voluntad del Padre. En Lucas 12:33-34, instó a vender bienes y dar a los pobres, no porque la salvación dependiera de ello, sino para revelar dónde está realmente el corazón. La generosidad es la expresión palpable del amor, no un método de acumulación de riquezas. La misión de la Iglesia no es cargar a los creyentes con obligaciones, sino guiarlos hacia una relación sincera y transformadora con Dios. En Juan 4:23, Jesús reveló que el Padre busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. La verdadera entrega no se encuentra en cifras establecidas, sino en una vida rendida totalmente a su gloria. La enseñanza más pura sobre el dar no se trata de cumplir con una norma, sino de la disposición del corazón. En Hechos 20:35 se nos recuerda que hay mayor bendición en dar que en recibir. Pero esto no es una promesa de abundancia material, sino un llamado a vivir en el amor de Dios. La verdadera riqueza no se mide por las posesiones terrenales, sino por una vida entregada a su designio divino. La conclusión es clara: la bendición de Dios no se puede comprar, su provisión no está sujeta a porcentajes y el dar nunca debe ser una carga, sino un acto de amor genuino. Dios no busca dinero, sino corazones dispuestos a vivir para su gloria. En Cristo, no hay imposiciones, solo una invitación a caminar en su gracia, confiando plenamente en que Él es suficiente en todas las cosas. Gracias por tomarte el tiempo de mirar. Esperamos que compartir este vídeo te haya brindado nuevas perspectivas. Si te resulta útil, no olvides darle me gusta, compartir y suscribirte al canal para no perderte futuros contenidos valiosos. Deja tus comentarios a continuación, cada idea es apreciada. Te deseo éxito y brillo en tu viaje.
Nos vemos en el próximo vídeo.